¿Qué hubiera pasado si a Lino no lo hubieran aceptado de regreso? O si de verdad se hubiera quedado fuera, sin grupo, sin historia, sin nada. Porque a veces se nos olvida que antes de convertirse en Lino, el intocable, el rarito encantador, el que parece tener todo perfectamente bajo control, tuvo un momento en el que su historia pudo romperse por completo, un momento en el que el mundo no lo quiso del todo y tuvo que decidir qué hacer con eso. Y hoy, justamente hoy, vamos a leer su energía desde la raíz. Bienvenido a tu rincón del Delulu cósmico. Yo soy Teresa y esto es la matriz del destino de Lino. Primera parte, porque antes de arrancar necesito explicarte algo importante, porque si es la primera vez que escuchas esto, quiero que lo entiendas de verdad. La matriz del destino es un sistema simbólico que toma tu fecha de nacimiento y lo convierte en un mapa de energías. No te dice el futuro como si fuera una profecía, lo que hace es mostrarte los patrones que ya están en ti, los talentos con los que llegaste, los retos que tu alma vino a trabajar, las sombras que puedan frenarte y la luz que puedes desarrollar. Es como si alguien te entregara el manual de usuario de una persona y hoy ese manual es el de Lino. Hoy vamos a revisar varias zonas específicas, su arcano central, sus dones y talentos, sus tareas del alma y su zona ventana. Y yo te voy a ir explicando cada una conforme vayamos avanzando para que todo vaya teniendo sentido sin que se sienta como una clase de numerología a las 7 de la mañana, ¿ok? Así que, ¿listos? Porque esto empieza fuerte. El arcano central es el corazón de la matriz. Es la primera área que vamos a leer y la más importante porque nos habla de tres cosas fundamentales. ¿Quién es esta persona cuando nadie la está adornando? ¿Cómo maneja su energía con los demás? ¿Y cómo procesa lo que siente por dentro? Son tres posiciones, tres arcanos y juntos forman lo que llamamos el programa central. El programa con el que esta persona vive, se mueve y se enfrenta a la vida. Y el de Lino tiene nombre propio. Sus arcanos centrales son el 7, el 14 y el 21. El carro, la templanza y el mundo. Y esta triada en la matriz del destino lleva un nombre que la primera vez que lo lees te hace hacer una pausa, tortura y acoso, ¿sí? Así sin suavizarlo. Y la reacción natural es, espera, ¿qué? Estamos hablando de Lino, el mismo que está ahí en el escenario con esa cara de no sé qué está pasando, pero me encanta. Exactamente ese mismísimo. Pero respira porque esto no significa lo que parece a primera vista. Cuando la matriz habla de tortura y acoso en el arcano central, no está describiendo necesariamente violencia desde afuera, está describiendo algo mucho más íntimo y mucho más difícil de ver. La presión que una persona se ejerce a sí misma, la autoexigencia que no descansa, esa voz interna que te dice que no es suficiente, que hay más, que relajarse es peligroso, que bajar la guardia tiene consecuencias. Y ahí empieza el 7, el carro. Ese arcano es puro motor, pura dirección, pura resistencia. Es la energía que empuja hacia adelante incluso cuando ya no hay fuerzas. La que compite aunque no haya rival. La que convierte cada obstáculo en una razón para seguir moviéndose. Cuando el 7 está en el centro de alguien, esa persona no sabe vivir desde la comodidad, vive desde la tensión, desde un tengo que poder, tengo que llegar, tengo que sostener, que nunca se apaga del todo, pues sí, en Lino eso se siente, no solo en su disciplina ni en la precisión con la que trabaja, se siente en esa vibra tan particular de alguien que hasta cuando está quieto parece que hay algo dentro empujando. Ay, qué personal, maldición. ¡Ay, sáquenme de aquí! Como dato curioso, mi matriz y la de Lino es casi exactamente lo mismo, así que eso me está doliendo. Después entra el arcano 14, la templanza, y aquí la fuerza no se suaviza, se regula. La templanza es el filtro social y emocional. Lo que hace es tomar toda esa intensidad del 7 y administrarla, ordenarla, dosificarla, volverla más calculada y mucho más difícil de leer. Por eso Lino no se siente como alguien escandaloso ni obvio, se siente como alguien que observa antes de mostrarse, que mide antes de entregarse, que nunca enseña todo de golpe y justo
justamente por eso tiene ese encanto tan extraño, tan específicamente suyo, porque nunca sabes del todo qué está pensando. No sabes si te va a ignorar, a juzgar o a salirte con un comentario más divertido del mundo. Así que su presencia contenida, medida, casi siempre en control, pesa más que la de mucha gente que hace el triple de ruido. Y luego llega el arcano 21, el mundo, y aquí es donde todo se aprieta de verdad, porque el mundo, en lo emocional y lo espiritual, no quiere solo avanzar, quiere que las cosas queden bien, bien hechas, bien cerradas, bien resueltas, coherentes, pues completas, casi impecables. Entonces, imagínate esa combinación viviendo junta en el mismo centro. Un motor que no sabe parar, un filtro que no suelta el control y una parte emocional que encima no descansa hasta sentir que todo está en su lugar. Claro que de ahí nace la dureza, claro que de ahí viene la sombra de no perdonarse fácil, de vivir el crecimiento como si siempre tuviera que costar sangre, de convertir hasta el descanso en algo que hay que merecer. Y si quieres ver todo eso reflejado en algo real, ahí está su historia con el survival. La eliminación, el golpe, el regreso, todo eso no fue solo un momento dramático de la televisión coreana. Energéticamente, eso se siente exactamente como lo que describe este centro. Una herida de orgullo, de presión, de resistencia, una historia forjada y no desde la suavidad, sino desde la tensión. Muy de alguien que no vive las caídas como simple tristeza, sino como pruebas, como material, como aguántate y conviértelo en algo. En Sombra, este programa puede destruirte en silencio, puede hacer que te trates con una dureza que no te permitirías a nadie más, que parezcas más frío de lo que eres, que la exigencia se vuelva jaula, pero en Luz es algo impresionante porque convierte la presión en disciplina, el dolor en refinamiento y la autoexigencia en maestría. La gran lección de este centro no es dejar de ser fuerte, es entender que la fuerza no tiene que doler tanto para ser real, que crecer no siempre tiene que sentirse como castigo, que la versión más alta de una persona no nace de romperse una y otra vez, sino de aprender a construirse sin perder el alma en el proceso. Te amo, Lino, te amo, Lino. Ahora ya sabemos de qué está hecho Lino por dentro, y entonces la siguiente pregunta tiene mucho sentido. Con todo ese peso, con todo ese motor, con toda esa exigencia, ¿con qué herramientas llegó para no destruirse? Y ahí entran sus dones y talentos. Esta área de la matriz es exactamente lo que su nombre dice: los recursos naturales de una persona o lo que trae desde que nació, las habilidades, las formas de pensar, los talentos que no tuvo que fabricarse porque ya estaban ahí. Es la parte más luminosa del mapa, y la de Lino es preciosa porque sus dones son el 10, el 9 y el 17, la rueda de la fortuna, el ermitaño y la estrella, una combinación que en muchas lecturas se llama idealista o utopía, y honestamente sí le queda, porque aquí no estamos hablando de alguien que solo aprende rápido o que solo tiene buen gusto. Estamos hablando de una mente que observa, conecta, imagina y luego convierte todo eso en algo que todos los demás pueden sentir. El 10 le da timing, movimiento, esa intuición casi instintiva para detectar cuándo algo puede crecer y por dónde. El 9 le da profundidad, esa mirada fina de alguien que prefiere entender de verdad antes de hablar. Y el 17, la estrella, le pone encima esa capa más luminosa: visión, misión, sensibilidad, estética, la capacidad de ver belleza donde otros ven nada y de devolverla convertida en algo que te mueve. No es inteligencia seca, es inteligencia con alma, y eso en Lino se nota justo ahí, en esa forma tan particular que tiene de impactar sin necesitar hacer mucho ruido. Él mismo lo ha dicho una vez, que más que nada ama bailar, que cuando baila el estrés se le derrite, y eso lo dice todo, porque no está hablando de una habilidad técnica, está hablando de un lenguaje, de un lugar donde todo lo que lleva apretado dentro por fin encuentra salida, forma, sentido. Y en Sombra, esta triada puede hacer que alguien se enamore tanto de su propia visión que se frustre cuando la realidad no la alcance, que se encierre en su cabeza esperando la visión perfecta de algo que ya podría estar existiendo. Pero en Luz es extraordinaria porque es el don de imaginar con profundidad, de observar con finura y de iluminar lo que toca. En Lino se siente exactamente así, como alguien que tomó todo lo que observó, lo procesó en silencio y lo devolvió convertido en algo que, sin hacer demasiado escándalo, igual se queda contigo.
Y ahora, la parte que más incomoda, la que más cuesta mirar, pero también la que más transforma cuando se entiende, sus tareas del alma. Esta área de la matriz escribe las lecciones más profundas de una persona. No son sus defectos ni sus errores, son los patrones que la vida le repite una y otra vez desde distintos ángulos y con distintas personas, hasta que un día algo hace clic y entiende que él estaba queriendo enseñar. Son las heridas que viniste a sanar, las cadenas que viniste a soltar. En el caso de Lino, aquí aparecen el 16, el 7 y el 9, la torre, el carro y el ermitaño. Y el nombre de este programa es Silencio. No estamos hablando de timidez, ni siquiera de introversión, estamos hablando de algo mucho más profundo y mucho más doloroso, de alguien que en algún lugar muy hondo aprendió que decir la verdad puede ser peligrosa, que nombrar lo que duele puede romper algo, o que demostrar demasiado puede costar demasiado, y entonces en vez de sacar lo que siente, lo controla, lo aprieta, lo ordena y al final muchas veces se lo traga. La torre abre la herida. Si digo esto, algo se cae. El carro mete el freno de mano. Mejor lo sostengo, mejor no suelto tanto. Y el ermitaño termina guardándolo adentro. Lo procesa solo, lo mastica solo, lo deja vivir demasiado dentro de sí sin que nadie lo vea. No es solo ser reservado, es tragarse procesos enteros. Y en Lino eso resuena con muchísima fuerza, porque él mismo lo ha dicho en una entrevista de 2025 con esa precisión tan suya, que no puede decir palabras que no siente, y habló de cómo trabajó para dejar atrás cambios emocionales muy fuertes y encontrar más equilibrio. No suena a alguien desconectado, suena a alguien que aprendió muy temprano o muy duro a filtrar muchísimo lo que muestra al mundo. En Sombra, este programa convierte el silencio en armadura, en distancia, en una forma sutil de control que protege pero también aísla, en pensar demasiado lo que necesitaba. Pero en Luz, esta tarea puede madurar y la voz puede ser algo que pesa, algo que aclara, algo que guía, porque la elección no es hablar más, es entender que la verdad no siempre destruye, que a veces limpia y a veces libera, que a veces lo único que necesitaba hacer, dicho, llevaba demasiado tiempo esperando. Y ahora llegamos a algo que cuando lo vimos por primera vez me dejó sin palabras. La zona ventana describe la energía que otros perciben de ti incluso antes de conocerte a fondo. No es tu esencia más íntima, es lo que se nota en cómo entras a un cuarto, en cómo te mueves, en cómo impactas, aunque no hayas dicho absolutamente nada todavía. Es la ventana por la que el mundo te mira, y en el caso de Lino, en su zona ventana aparecen el 7, el 14 y el 21, el carro, la templanza y el mundo. Los mismos tres del centro, exactamente los mismos, otra vez, y eso lo cambia todo, porque cuando el centro y la zona ventana son idénticas, lo que esto nos dice es que Lino no tiene distancia entre lo que es por dentro y lo que proyecta hacia afuera. Esa tensión, ese control, esa autoexigencia, esa cosa de nunca entregarse del todo, se le sale, sin que lo busque, sin que lo planee, simplemente se le sale. Y si alguna vez te preguntaste por qué Lino tiene esa mirada específica que no sabe si es indiferencia, juicio o que simplemente está calculando cuántos segundos faltan para irse, porque de repente se refiere a sí mismo en tercera persona en medio de una conversación normal, o porque grita un ruido completamente aleatorio y luego actúa como si nada hubiera pasado, porque sus fan calls tienen esa energía de no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar, o porque puede estar ahí quieto sin hacer absolutamente nada y de alguna forma toda la atención del cuarto termina yendo hacia él. Pues ya tienes tu respuesta, porque no lo hace a propósito, es que estructuralmente no tiene cómo no hacerlo. Lo que lleva adentro se le sale solo todo el tiempo, sin permiso ni aviso, y eso mismo, esa energía tan difícil de colocar, tan imposible de descifrar, es exactamente lo que lo hace magnético. Lino no atrae por exceso, atrae por contención, por esa sensación constante de que siempre hay algo más detrás de lo que muestra, de que estás viendo solamente una parte y la otra sigue ahí, esperando tranquilamente. Cuando una energía se repite dos veces en la matriz, el mensaje es uno solo. Esto no es performance, esto no es máscara, esto es estructura, es quién es. Y antes de cerrar, quiero que te quedes con algo, Stay. A veces miramos a alguien como Lino y lo vemos tan controlado, tan sereno, tan intocable, que se nos olvida que
detrás de esa imagen también puede haber muchísima presión, muchísima exigencia y muchísimas cosas que no se dicen en voz alta. Y creo que por eso esta lectura importa, no solo para entenderlo un poquito más a él, sino también para recordar algo que a veces se nos pasa, que lo que parece frialdad a veces es protección, que lo que parece distancia a veces es cuidado, y lo que parece perfección a veces nació de una lucha interna que muy pocas personas alcanzan a ver. Dicho esto, también es importante mencionar que esta es una lectura simbólica basada en la matriz del destino, hecha por nuestra vidente de confianza, Lix. No pretendemos decir verdades absolutas sobre Lino y no sustituye ninguna realidad personal ni emocional suya, y no buscamos hacerlo solamente números ni invadir su vida privada. Esto es solamente interpretación, simbolismo, es una manera de leer patrones desde lo que su historia pública nos permite observar, siempre con respeto, siempre con cariño y siempre desde la conciencia de que una persona es infinitamente más grande que cualquier mapa. Así que gracias por quedarte hasta aquí. De verdad, si algo de todo esto te resonó o si hubo un momento donde te movió o que simplemente te hizo verlo diferente, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerlos, así que dale like, suscríbete y activa la campanita y comparte con tu stay favorita porque esto apenas empieza. Todavía faltan más áreas de su matriz y lo que viene está demasiado intenso. Así que gracias por ver y gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Bye.